nosotras. Bueno, por su parte, la maestra Kenia Cano, originaria de la Ciudad de México y actualmente radica aquí en Cuernavaca, Morelos. Algunos de sus libros de poemas son Acantilado, Oración de pájaros, Poesía y pintura de la autora, Las aves de este día, que es Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, Autorretrato con animales, Un animal para los ojos, Diario de poemas incómodos y Parcela Blanca, una íntima curaduría para un museo verbal. Forma parte de varias antologías nacionales y recientemente publicó en Colombia en la colección Doble Fondo, dirigida por Juan Manuel Roca. Poemas suyos han sido traducidos al francés, al inglés y al rumano. Ha expuesto obra pictórica en México, Francia y Estados Unidos. Imparte talleres de poesía en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y talleres de correspondencia entre las artes. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores de Conaculta y ha participado en varios festivales nacionales e internacionales de poesía, dando talleres y lecturas públicas. Muchas gracias, maestra Kenia Cano, bienvenida también. Y bueno, el maestro, por su parte, el maestro Ursus Sartoris es poeta, ensayista y editor, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Letras Hispánicas por el Colegio de Morelos, donde recibió una mención honorífica por su tesis sobre Ladera Este, las dos orillas de Octavio Paz. En el año 2000 viajó en bicicleta hasta la India desde Grecia, en un viaje que abarcó varios países de Oriente y que lo inspiró a traducir a poetas sufís como Rumi, Hafiz y Kabir, así como a escribir parte importante de poesía. Ha sido profesor en la UNAM, la SOGEM en Cuernavaca y el Centro Morelense de Artes. Ha publicado los libros de poemas Islote de Garzas y El Sutra de la Mariposa Blanca. Algunos de sus poemas y sus ensayos traducidos han aparecido en periódicos y revistas de México y España. Fue director de Herande, revista de arte y creación, publicada en Pátzcuaro, Michoacán. Actualmente el maestro Sartoris tiene en proceso varios libros de poemas, una novela así como un libro sobre mitos de Anáhuac. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias y le cedemos la palabra. ¿Quién inicia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me da mucho gusto presentar este libro de Elsa Cross, Isla Negra. En realidad me gusta mucho adentrarme en sus poemas y en una presentación siempre te da tiempo para ir más allá. Entonces estoy muy contenta por eso. Y bueno, estas notas las nombré Donde ella pastorea a la inmensidad, que es un verso que aparece en este libro. Isla Negra, un sitio rebautizado por Neruda, sugiere además de una enorme pasión hacia el mar como símbolo el inicio de una colección. ¿En qué origen podemos encontrar ambos intereses de Cross, el mar y el gusto por los objetos reveladores? Todo objeto da noticia acerca de su coleccionador, pero en lo profundo, todo coleccionador desea un encuentro epifánico con su objeto. Gracias al tiempo y la oportunidad de volver a leer este libro, puedo continuar con la indagación de algo que ya había apreciado en un libro de Elsa titulado Escalas, del 2012. El gusto de la poeta y su amor hacia las artes, en este caso particular, las artes plásticas. Ya desde entonces, el ojo del poema en la obra de Elsa recreaba esculturas, pinturas, retablos, en una gama amplia, incluso diría milenaria, conversaciones con Botticelli, Rousseau, Tomás Sánchez, Susana Sierra, Javier Marín o alguna estatuilla minoica. Ahora, para deleite nuestro, de estos espectadores y lectores ávidos, Cross nos guía a través de varios encuentros
también de estos hallazgos objetuales. Sellos micénicos, placas áticas, estatuas, pero también técnicas, y lo pongo entre comillas, más recientes, como la fotografía. En uno de sus primeros libros, Elsa Cross nos comparte un retrato de su tatarabuelo, John Samuel, quien nos dice que por toda herencia recibió un cuerno de pólvora y una Biblia. La poeta escribe: se dice que estuvo con Lafitte, el pirata, en puertos, mares y pillajes. No parece extraño que las dos aficiones que ahora he nombrado, un gusto ancestral por el mar y el encuentro con objetos, botines o tesoros amados, vengan en parte desde este reconocimiento paterno. Isla Negra, el título de este nuevo libro, corresponde a una especie de visita guiada a la casa museo que perteneciera a Pablo Neruda y que en él mismo rebautizó después de Las Gaviotas. Bautizar otra vez es apropiarse, y apropiarse es ya coleccionar. Cito: tú, hermanito del mar, en tierra firme, lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Esta casa en Isla Negra, convertida ahora por la poeta en un pequeño museo de historia natural o gabinete de curiosidades verbal, lo que ella cura para honrar a Neruda, una suerte de complicidad hermanada de navegantes. Podemos ver la obra de Cross como ese enorme mar surcado, resimbolizado también. No por algo, la camisa que cubre la poesía completa en el Fondo de Cultura Económica consiste en una imagen de mar sosegada y amplia bajo el auspicio de Muñoz Santini. Leamos algo de lo que Cross trae como souvenir poético de esta visita. Cito: invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapinui, consolando a María Celeste que llora en su batomush, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Ni aunque hubiésemos ido al museo tendríamos tan cierta y reveladora reunión sacra y marítima como en este poema. No sé si esté muy disparado hacer esta correspondencia entre la primera vez que Neruda narra por inicio su encuentro con el mar en Puerto Saavedra y el contacto electrizante que Cross experimenta cuando una obra de arte la conmueve, la incita, la culmina. El Océano Pacífico salía del mapa, no había dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. Quizá el levantar esa muestra no sea más que un acto mnemónico para reavivar ese primer recuerdo. Cross tiene sin duda esta conexión directa con esta tradición efrástica de presentar vívidamente objetos visuales en una composición verbal desde el mundo homérico, tradición de cantar describiendo bronces, mármoles, materias vueltas por el ojo y la lengua, objetos de contemplación. En el poema Encina Oracular, con sugerencias de un sello micénico, escribe Pura, la narrativa cultural de este anillo no solo propone un reto de desciframiento iconográfico, sino un motivo de revitalización ritual, fundar de vuelta una escena, pero ahora verbal.
escenificar, echar a andar y dar vida a ese pasado ahora fresco, a la mirada lanzada a los inicios de la civilización. Cito: la diosa de oro, sentada a la sombra de la encina, dispensa dones abundantes como las hojas de su árbol. El poema devuelve con sus metáforas la vitalidad de lo ahí representado. La diosa que es paloma, que es muchacha descalza. En el poema Atenápolias, con un paréntesis a manera de ficha técnica museal, se lee sobre la estatua de Atenea en el frontispicio de su antiguo templo en la Acrópolis. Hay otra versión más de esta correspondencia pictopoética, como dar cuerda o movimiento a un gesto quieto, retirar la rigidez y la quietud de algunas representaciones. ¿Cuántas veces hemos visto jarrones, copas, piedras y jamás nos hemos preguntado por el sonido y el sentido de un gesto ahí? Cito: y ella sonríe, invicta, desplegando su manto de serpientes. En esa batalla potente, ganada con gracia, como en el poema. De una complejidad a veces indecible, la poeta apunta hacia una esencia por ella vislumbrada. Ella ha habitado desde hace mucho, mucho estos tiempos primordiales. Sonorizar con un vibrato luminoso el silencio del mármol pentélico. En este recorrido museográfico, Cros se detiene también en una ofrenda votiva a Atenea. El poema titulado así refiere a una placa ática. Si bien en estas placas hemos visto narrados acontecimientos históricos, mitológicos, también acciones cotidianas. Eventos que pueden ser traducidos, pero que en este caso no a todos les preocupa el reverso, lo que no se ve ahí, en primer término. Observar el reverso de la pieza pone en juego nuestro propio reverso y la distancia mortal que nos separa o nos une a los dioses. En este bronce aquí ensamblado con palabras se nos da esta cercanía, o quizá el atisbo de esta cercanía, dice Cros. Y al reverso la silueta de una simple mortal sin rostro ni trasiego, los rasgos apenas insinuados. ¿De qué dioses somos la sombra o el reverso? ¿Qué metal compartimos? ¿Será nuestro algún día ese lado inmortal? ¿Acaso en el reverso de esta isla negra también nuestro recorrido humano, este tránsito simple de mortales espectadores, atentos a esta pregunta de un orden tal vez espiritual? Todo objeto posibilita esta intrincada relación con lo indecible. Nos gusta pensar que en los poemas, cuando se escribe algo que intuimos de los demás, de la condición de los otros, puede referirse a aquello que ya sabemos de antemano de nosotros. Como entrar en un juego de espejos e identidades. En esta ocasión, Elsa Cros titula el poema María Sabina. Ella entrelaza apropiaciones que toma de los cantos de esta cuidadora de los niños santos, junto con su propia interpretación de los retratos hechos por Gusmano Cesaretti, quien ha hecho de Sabina un ejercicio para ver a través, escudriñar lo encontrado. Algo profundamente se ancla ahí, en esa poética de Cros, el cuestionamiento sobre la mirada, toda colección de ojos a lo largo de su poesía, ojos que reflexionan, filosóficos, en ese interés en la progresión de ver también como un método de conocimiento interior. Cito: lo que mira hacia adentro es distinto de lo de afuera,
o distinto es el modo de mirar. Todo el entrenamiento poético, el propósito, será afirmar esa mirada y verdad. Como decía en este entrelazamiento con fragmentos de La verdad de Sabina, Cros profundiza en la revelación de esta mirada, el punto de la luz en sus pupilas, luz al fondo del túnel. ¿Qué mira detrás de cada cosa? ¿Hay algo que mirar? La naturaleza de esto que cuestionamos, el detenimiento, nuestra atención, para quizá alcanzar, como lo sugiere la poeta, la fijeza de la visión. Es de quien ve más allá de lo que vio. En este ejercicio supremo, esta labor dedicada de la poesía, Cros nos invita a ver en todo lo que adentro ya se encontraba, esta posibilidad de ser pastoreados, conducidos en estas visitaciones que ya nos muestran vastedad. Y cierro con estos versos de Elsa. Se abre adentro de los ojos, en los rumbos, donde ella pastorea la inmensidad. Buenas tardes a todos. Me alegra que la poesía nos convoque y nos reúna, y sobre todo la poesía de Elsa Cros. Y el día de hoy que estamos presentando en esta feria del libro de la UNAM, me da mucho gusto que estén aquí pues, compañeros, amigos, poetas, ¿no? Que han seguido de cerca la poesía de Elsa Cros. Y en el caso de este libro, Isla Negra, como ya apuntó Kenia, todos sabemos que Isla Negra es un lugar de retiro que construyó Pablo Neruda en Valparaíso, junto al mar, como un espacio poético muy singular para coleccionar las cosas más apreciadas y los tesoros y recuerdos que el alma de un poeta que ha viajado por todo el mundo y que ha cantado a la humanidad puede atesorar. Tenemos que la imagen, si uno busca, de esta casa maravillosa donde hoy se encuentra la Fundación Pablo Neruda, vamos a encontrar fotos familiares, retratos de amigos, postales, conchas de mar, botellas de vino con mensajes que se escribieron y nunca se encontraron, espadas toledanas, estelas romanas, griegas, tapetes persas y todo un universo que puede leerse quizás en sus odas elementales o en los versos del Capitán de Pablo Neruda. Y del mismo modo podríamos decir que Isla Negra, este libro de Elsa Cros, que me sorprende mucho la portada, y alguna vez platicando con el diseñador, que pone una especie de libreta de viaje, una bitácora de sueños, atravesada por un pez espada, y que de alguna manera atina en la intención que yo veo que este libro tiene, que justamente es de una gran libertad y que no tiene una tensión poética, vamos a decirlo así, muy definida como los otros libros que Elsa Cros ha publicado. Pienso en esta misma colección de Era, un libro como Insomnio o un libro como Nepantla, que hay toda una intención poética y una densidad que nos lleva a mundos que están en una dimensión más, yo diría, de encontrar una serie de respuestas a lo que está sucediendo en México y en el mundo. En cambio, esta colección de poemas es justamente como lo que fue la casa de Pablo Neruda
una colección de instantáneas, de imágenes, de postales, de retratos, que está dividido el libro en 5 secciones. La primera, Sibila; la segunda, Isla Negra, que es esta referencia al poema de Neruda; la tercera, El paraíso de los ahogados, que hay algunas referencias muy interesantes a estas estelas o esta pintura que aparece en Teotihuacán de Tlalocan. Es un poema dedicado a León Portilla. Pero también vemos que en estas visitaciones o disolución, que son las últimas 2 partes, son poemas enlazados por un ritmo muy diáfano y a la vez luminoso, como es característico en casi toda la poesía de Elsa Cross, que hacen que el libro encuentre una vitalidad, una expresión que danza con toda libertad, con mucha naturalidad, con una voz obviamente ya madura que se acerca a la sabiduría. A mí me sorprende en este libro que es un libro que tiene muchas dedicatorias, incluido una dedicatoria en un poema a mí, ¿no? Además de un poema muy hermoso que es el vaso de Ezequías, ¿no? Que es una figura de un vaso que está en un museo en Berlín y que ahí está la imagen de Dionisos. Pero curiosamente, cuando este libro se presentó en ERA por primera vez, y que el libro está dedicado a un gran poeta y amigo que se llama Josu Landa, maestro de la UNAM, y me decía Josu, me da pena pedirle a Elsa que me lo autografíe, ¿no? Porque el libro ya está dedicado a Josu Landa. Y yo le decía, dile que te lo dedique, porque ¿quién va a saber que realmente Elsa te lo dedicó a ti en toda la extensión de la palabra? No está ahí el pulso de su escritura. Y esta cuestión a Josu le dio mucha risa, porque en verdad hay poemas o libros que se dedican, pero hay una conexión esencial entre la sangre y la pulsación que dimana un escritor cuando viene la pluma de su mano. Por ejemplo, Kenia hizo su presentación y está escrito con su pluma, y eso a mí me encanta, que tenga su grafía muy particular. Yo me dio tiempo de transcribirlo, pero también lo escribí a mano la presentación. Y esto es algo de lo que tiene la sencillez de estos poemas de Elsa Cross, porque si por ejemplo observamos en la primera sección, que es Sibila, los poemas parten efectivamente de este carácter oracular de lo que significa una sibila, que es propio de las mujeres de la antigüedad, que eran tocadas por esta digamos don divino de la premonición, la sabiduría que viene de los árboles, como por ejemplo las encinas oraculares, donde Hesiodo, por ejemplo, recibió toda la inspiración de las musas. Pero aquí también Elsa conjuga la inspiración de las profetas, de las sibilas, con el caso de María Sabina. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo puede en una sección de un libro conjugar Elsa Cross a las sibilas griegas de las que habla Plutarco, en el caso, digamos, de las sibilas de Delfos y también de Dodona, por ejemplo? Hablar también de María Sabina como una suerte de una sibila mexicana, una mujer que encontró a través de los hongos alucinógenos de la Sierra Mazateca, que encontró las visiones interiores, pero también las visiones estelares, y que Elsa es capaz de conjugar estos dos seres, que evidentemente hay un hilo conductor en el poema que le dedica Elsa Cross a Ruth Feinlein, una poeta angloamericana amiga de Sylvia Plath, y que es muy interesante como ella tiene un libro, quien lo pueda conseguir, es un libro que Elsa tradujo y que publicó el Tucán de Virginia, y donde Ruth Feinlein hace una colección de distintas sibilas de la historia de la humanidad.
Y aquí es muy interesante cómo en este caso, en este reconocimiento que hace Elsa de la Sibila Délfica en este poema, no sé si se está refiriendo a la Sibila que predijo la caída de Troya, pero parece ser que es a ella a la que se refiere. Y entonces uno se pregunta qué tiene en común la Sibila de Elsa Cross con las diosas oraculares, o por ejemplo el poder que detentan las diosas que se sientan bajo una encina, o por qué celebrar el triunfo de la diosa Atenea para consagrar la ciudad de Atenas cuando era una ciudad que reclamaba el dios Poseidón. Y uno podría encontrar en las palabras, por ejemplo, de Calasso, Roberto Calasso, que dice que en realidad ese poder oracular, ese poder de la visión que está más allá del ser interior, originariamente le pertenecía a las mujeres. Y que después, dice Calasso en un libro también maravilloso que se llama La locura que viene de las ninfas, es el dios Apolo, un dios masculino, que es el que roba el oráculo de Delfos, ¿no? Y eso también me hace pensar un poco en este poder maravilloso y curativo de María Sabina, por supuesto, que ha sido una de las abuelas curanderas que llamó la atención no solo de buscadores, y sobre todo por lo que dijo Kenia, esta fijeza de la visión de quien ve más allá de lo que vio, y que trajo aquí desde Jim Morrison hasta Gordon Wasson para hacer una especie de lugar de peregrinación allá en Huautla, donde iba mucha gente, buscadores, a tratar de encontrar una serie de respuestas. Entonces, la mirada de Elsa Cross contempla también la mirada profética, la mirada de estas mujeres que, como María Sabina, ha aprendido a leer el libro de la naturaleza, el libro de la vida que está más allá del cielo y de la tierra. La segunda sección de este libro, que es Isla Negra, como ya se ha dicho, es una suerte de instantáneas que reviven estos momentos celebratorios de alegría con distintos amigos. Aquí donde encuentro muchas dedicatorias, por ejemplo a José Luis Rivas, a Vicente Quirarte, que por ejemplo es un poema que casi puedo decir fui testigo porque fue en un cumpleaños de Vicente. Es un poema que él se le escribió para celebrar su vida, donde además se bebió vino, y uno se pregunta cómo en estos momentos tan difíciles y crueles encontrar que hay poetas que todavía escriben en tiempos de miseria, como decía Hölderlin. Pero esta manera de compartir el pan y el vino nos lleva justamente a reunirnos con estos grandes amigos, pero también nos encuentra estos viajes que, por ejemplo, yo quisiera hacer una mención especial al poema dedicado a la entrañable amiga Natalia Moroleón, maestra de griego, traductora de varios poetas griegos modernos, pero sobre todo de Titos Patricios o de muchos otros poetas que hasta el gran Elitis tradujo Natalia Moroleón, con quien Elsa compartió varios viajes a Grecia, no sé si uno, y a Sicilia también, ¿no? Sicilia y Grecia, pero es un poema hermoso el que le dedica Elsa Cross a Natalia Moroleón, que se llama Amanecer en Kalamata. Para quien conoce las aceitunas más deliciosas del mundo griegas, pues son las de Kalamata, y si piden un día una ensalada griega, pídanle al mesero que vengan con aceitunas de Kalamata. Que no les traigan de Valencia, de España, no, con aceitunas de Kalamata, si no, no es ensalada griega. Pero bueno, este poema me parece entrañable porque Elcita y Natalia también compartieron este mundo de cosas, de objetos, pero también de visiones, de instancias, de instantes tan maravillosos. Ya varios libros de Elsa Cross, desde, puedo decir, El vino de las cosas hasta este libro, siempre está presente ese ambiente que predomina, acaso porque estos viajes que Elsa ha emprendido a Grecia
Son instantes maravillosos que inspiran no solo sus poemas, sino que contienen esta luz tan especial que Odiseas Elitis hablaba que tiene el mundo helénico, el mundo de Grecia, esta luz del Mediterráneo, y que es una luz clara, turquesa, pero que también en momentos se convierte en un mar tan rojo como el vino, tan lleno de espuma y de eternidad. Pero, como se pregunta Giorgio Seferis, ¿por qué la idea de la eternidad parece ser una pausa, una brecha en nuestra vida terrestre, un relámpago que nos golpea al momento presente, más que un interminable decurso del tiempo en el infinito? Y entonces la eternidad aparece también como algo que se encuentra en lo terrestre, en esto que Nietzsche llamaba la vitalidad de la existencia. Y quizás por eso los mejores instantes de la vida, pero también de los poemas que reúne Elsa Cross con mucha sencillez, son aquellos momentos que podemos recordar. Y son aquellos momentos que, como dice la palabra, recordar es traer de nuevo al corazón. Como cuando nos reunimos en este momento o en una lectura de poesía, en una lectura entre amigos, como esos poemas que Elsa también dedica cuando en la casa del poeta que ella dirigió en el Café Bar Las Hormigas, donde ella participó tantas veces y donde dice: una noche penetra lenta hasta el fondo del pecho y ahí se vuelve amor, el núcleo de un instante que ha enardecido. Todo esto que compone el libro de Isla Negra también me hace preguntar si el amor a la poesía, uno se lo imagina que viene del amor por la literatura, por los libros, pero también creo que más de las veces este amor proviene, como en el libro de Isla Negra, pero también en las referencias que hace a la casa de Pablo Neruda, de aquellas cosas y de aquellos objetos que inspiran a los poetas a través de la experiencia, a través de lo que uno va recopilando y recogiendo cuando uno camina sobre la playa, como esas conchas de mar o esas nubes brillantes, o como ese costillar de la ballena entre las nubes, o esa codiciosa mantarraya, esos caracoles que dan la sensación de traer el mar a nuestra casa, de traer el mar a nuestras vidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo las reflexiones de Kenia y de Ursus y la compañía de todos ustedes. Y voy a dar lectura a algunos de los poemas de Isla Negra. Leo Sibila, que fue muy mencionado por los dos. Sibila para Ruth Feinlein. Un signo en el aire delimita el espacio entre dos mundos, ahí donde todo se disipa en puntos de luz. Clavada en el instante, como una nota que no cae, como una gota suspendida de una rama, trata de descifrar el mismo signo junto al fuego. Ve una ciudad volante, flechas que traspasan muros de humo que incendian las atalayas ciegas. El signo la apresa. ¿Cuándo se escribieron esas frases? Se disuelve en la superficie de su mente, la hace cruzar pantanos y desiertos
como sobreviviendo a un cataclismo, huyendo de su propia oscuridad, adherida a un velo inconsútil, sin entender de dónde viene ese signo que aparece y se borra, se pregunta qué hay al otro lado de sí misma. Este poema se llama Vacante. He cruzado 2 veces tu puerta, endiosada de ti, y comí de tu carne llevando guirnaldas de serpientes, y bebí de tu sangre coronada de hiedra perenne. Y te miro reinando en lo alto, donde siempre te ocultas, y te miro en lo bajo, extranjero, donde no te conocen quienes te adoran fieles y llevan tus colores sin saberlo, donde tú recompones no un cuerpo despedazado, sino el alma escindida de sí misma, y arrojas luz sobre tu propia oscuridad. Ahí te descubro como fiera agazapada en lo alto de un risco, como pura vibración en lo alto de un grito, como flor inmaculada en medio del pantano. Y él me miraba y yo lo miraba. Leo ahora este poema que se llama Amanecer en Kalamata y que dediqué a una amiga muy querida, Natalia Morellón, que falleció hace unos meses. Como bandadas de patos migratorios, las casas se apilan blancas a la orilla. El mar, inmóvil como aceite, refleja el claroscuro de los montes. La música de una lengua emerge del sueño, una reverberación, hilos brillantes traspasan la oscuridad. Ruido de pájaros, un olor de tomillo, ya sabidos también y siempre nuevos. Las casas de arriba son cabras dispersas por el monte. La luz destella en los anchos olivares. El oleaje cobra nitidez y rompe contra las barcas el silencio, abriendo el día. Leo este poema que se llama Vir, que también mencionaba Ursus, y está dedicado a la salud de Vicente Quirarte. Es que nos tocó estar a Vicente. Ursus iba también y a mí a una, es de las cosas más divertidas que me han tocado, que era un recorrido por viñedos de Baja California con cata de vinos, lo cual era muy rico, y teníamos que leer también poemas sobre el vino, que no me faltan, porque tengo una antología que se llama Más rojo bajo el sol. Se dedica justo al vino, y aquí hay un poema más. Hierbas salitrosas en la arena, pequeños caparazones, y la vida que corre entre esas piedras sigue su cauce, como los ríos que van al mar,
que no es el morir, sino un mar de gozo inabarcable, de mareas que suben, inmensas de pronto, casi lomos de ballenas, o lentas, plácidas, embriagan cada resquicio de conciencia. Plenitud del día a medianoche y de la noche bajo el sol, y el vino, otro río que corre celebrante por las vetas del sueño en esas playas. Leo ahora el poema sobre el bar Las Hormigas. Es un café-bar Las Hormigas que está en la casa del poeta en la Ciudad de México, para Mari Carmen Férez, que es la directora de la casa. Las cenefas de corazones Art Nouveau, la luz del crepúsculo iluminando las ramas de los cedros, el viento suave que las mece y un deseo de navegar en otros mares se entremezclan. Luces distantes, sombras anidando entre las hojas, mientras el ánimo se recoge en su propio nido oscuro y las ventanas reflejan la hora indecisa entre el fulgor y el vuelo. Las luces se encienden y se ocultan tras las ramas que se mecen, y la noche penetra lenta hasta el fondo del pecho, y ahí se vuelve amor, núcleo de ese instante enardecido. Este poema se llama Puente Romano y está dedicado a Stefano Tedeschi. Bajo el puente que se curva en un arco obstinado, el río se pierde entre sus verdes, se tiñe de ocre en las estribaciones del ocaso, agota la refracción de la luz, mientras la noche entra con sus criaturas taciturnas, devorando tantos tiempos superpuestos, tantas vidas al límite. Y para terminar leo el poema que da título al libro, que citaron mucho, que es Isla Negra, y que tiene un epígrafe del propio Pablo Neruda, que dice: y si lo que sé no le sirve, no he dicho nada, sino todo. Y sí hago alusión a muchas de las cosas que coleccionaba Neruda, ya el colmo de un coleccionista. Coleccionaba proas de barcos, no de barcos muy grandes, desde luego, de barcos chicos, pero hay como 6 o 7 proas de barco en una de las salas de la casa de Isla Negra. Entonces, pues esto sí es ya de veras el colmo de un coleccionista. Un costillar de ballena en estas nubes, una acuciosa mantarraya, jinetes que se alebrestan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de mar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales,
de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapa Nui, consolando a María Celeste que llora en su batón musha, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cheroquis, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar, rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tú se pierde en la distancia. Muchísimas gracias a todos.